Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y es momento de saludar al señor Jorge Peralta, director de China Consultora, para hablar acerca de las relaciones comerciales o al menos de lo que se conoce hasta el momento entre el Mercosur y China. Por supuesto, no debemos olvidar las declaraciones que realizó justamente en la reunión del bloque el presidente del Uruguay, quien afirma de que Uruguay tiene como plan nacional lograr avanzar con el gigante asiático. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, Edgar, y a la audiencia, un gusto saludarte. Jorge, nosotros atentos siempre a lo que puedas darnos a conocer en atención también a tu experiencia y por sobre todo también esto que ha llamado la atención en atención, reitero, a las declaraciones del presidente del Uruguay, cómo está Mercosur hoy día y por supuesto Paraguay también en este escenario. Bueno, es un momento muy interesante en el que estamos viviendo actualmente por esta coyuntura. El mundo está cambiando, el mundo se está volviendo multipolar y bueno, lo del presidente de la calle Pou no es algo nuevo. Ya el presidente Tabaré Vázquez en el 2018 venía conversando con el presidente chino Xi Jinping al respecto. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque todo esto ocurre también en un momento en el que estamos viviendo este escenario ya casi post pandemia, podríamos decir. Y bueno, hay muchas cosas que analizar, ¿verdad? Uruguay no ve al Mercosur como, digamos, como una alternativa que le va a ayudar en el corto plazo. Entonces, muchos ven, así como Uruguay, ¿verdad? Al Mercosur como una hegemonía consensual en el que hay grandes países y nosotros los más pequeños aceptamos todo. Entonces Uruguay por eso busca alternativas para su economía y ve en China una oportunidad para eso. Dentro de esto, sabemos que siempre se apunta a actuar como bloque, pero esto pareciera dar a entender de que los intereses particulares priman más por sobre todo, pero ¿qué tanto hoy día Paraguay, digamos, puede sumarse a este tipo de iniciativas? Necesariamente tenemos que hablar de las relaciones diplomáticas, podríamos hablar de un trabajo netamente que tenga que ver con lo privado. ¿Cómo deberíamos de interpretar esto? Y más aún por lo que estás mencionando, el mercado va cambiando y Paraguay necesita de estos mercados. Sí, totalmente. Bueno, hay que entender, hay que un poco hacer un repaso, ¿verdad? Estamos hablando de un tratado de libre comercio, que es el que pretende Uruguay de manera bilateral con China continental. Un tratado de libre comercio suscriben dos o más países en donde se acuerdan preferencias arancelarias en bienes y servicios. En el caso de China, China ya tiene ese tipo de tratado de libre comercio firmado con 10 países. Tiene más o menos 16 socios, 28 economías con las cuales están trabajando con acuerdos comerciales y de los cuales ya firmaron 10. En América Latina tenemos casos como el caso de Chile, de donde en el 2005 ya se firmó un TLC con China, en Perú en 2009 y en Costa Rica en 2011. Y es interesante analizar cuáles son los resultados de estos países con China, ¿verdad? Porque mucho se habla de lo que es el Mercosur, de lo que es Uruguay, pero sería bueno analizarle a China mismo en este sentido, ¿verdad? En general, Chile ha tenido un balance positivo. De hecho, ellos tienen un superávit en su balanza comercial con China y esto se había renovado hace 2 o 3 años. Lo mismo con Perú, tienen un superávit en su balanza comercial. Incluso lo mismo con Uruguay, ¿verdad? En el caso de Paraguay tenemos un enorme déficit en nuestra balanza comercial bilateral. Uno de los tabúes, uno de los temas más discutidos con el tema de un tratado de libre comercio con China es ese temor que se tiene de que bueno, nos van a inundar productos chinos, van a sacarnos mucha mano de obra, mucho empleo. Sin embargo, la evidencia demuestra que no es tan así, ¿verdad? Incluso se ha generado un efecto de empleo China en América Latina. Hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo titulado Efectos de China en la cantidad y calidad del empleo en América Latina. Les sugiero a los que estén interesados en profundizar estos datos.
ver estos materiales, porque son muy interesantes, ilustran un poco lo que muchas veces no se habla. En realidad se han producido en las inversiones chinas en América Latina y en el comercio, han producido mano de obra. Si bien siempre hay algunos que pierden, otros que ganan, pero en general el balance es positivo o equilibrado en su defecto. Se habla en un periodo de 15 años del comercio, en el área del comercio donde se produjo 2 millones de puestos de trabajo, con el comercio con China en América Latina. En cuanto a inversión, hablamos de 100 mil millones de dólares, 300 mil puestos de trabajo, y en infraestructura 56 mil millones de dólares, alrededor de 400 mil puestos de trabajo. Es decir, esto también genera empleo, porque esa es una de las cosas que más se teme y se critica, ¿verdad? Ahora, por supuesto, países como el Brasil, que tiene una industria más fuerte que la nuestra o que la uruguaya, hace que estos países como Brasil, Argentina, teman tener directamente un tratado. Y todos estamos viendo qué hace Uruguay, ¿verdad? Justamente anoche vi las declaraciones del director para América Latina y el Caribe de China, el señor Tsai Wei, mencionando que incluso China está abierta a una cooperación con el Mercosur. Y bueno, tenemos que ver lo que Uruguay está haciendo. Ellos están haciendo un análisis costo-beneficio en este momento, un estudio de factibilidad y por supuesto yo creo que dependiendo de cómo le vaya a Uruguay, podemos ver qué podemos tener los demás socios de la región. En ¿Qué es este, lo que Paraguay podría hacer? sí, Sí. en este sentido, hablamos de inversión más que importación de materia prima. Bueno, tenemos diferentes variables, digamos, ¿verdad? Tenemos comercio exterior, que son importaciones y exportaciones. Tenemos inversión, estoy hablando de a nivel bilateral, lo que sería con Uruguay o los países con quien China tiene tratado de libre comercio. Con Paraguay tenemos importaciones y exportaciones, pero nuestra balanza comercial está tremendamente deficitaria con China. Pero en general, inversiones, comercio exterior, inversiones, financiamiento y todo lo que sería la parte de infraestructura. Eh, ¿Qué es lo que Paraguay podría hacer? ¿Qué es lo que Paraguay tendría que hacer, verdad? Si Paraguay, por ejemplo, estableciera relaciones diplomáticas con China, se beneficiaría automáticamente porque podrá vender a mejores precios sus mejores productos exportados y que China compra mucho. Estoy hablando de soja y carne, por ejemplo. Incluso en el caso de la carne, tendríamos alrededor de 800 millones de dólares año vendiéndole a China, ¿verdad? En inversión en infraestructura, electromovilidad, por ejemplo, o esta misma ruta bioceánica. En financiamiento, los chinos tienen algo que le llaman el capital paciente, que China ofrece con bajo interés a largo plazo y con mejores condiciones. No sería así como los bonos de Nueva York, ¿verdad? Por ejemplo. Inversiones y financiamiento entre 5 mil a 10 mil millones de dólares, de los cuales, si Paraguay, por ejemplo, estableciera relaciones con China, podríamos tener ese nivel de aumento en el comercio exterior, recepción de inversiones y obtención también de un financiamiento más beneficioso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que muchas veces se ideologiza y se politiza mucho este tema, pero en mi caso estoy mirando más lo que es el efecto en el comercio y tendríamos que empezar a prepararnos porque se viene este tema. No hay que tenerle miedo a China, hay que saber negociar con ellos, hay que prepararse para la negociación, pero no hay que tener miedo, ¿verdad? Entonces hay muchos tabúes que se hablan, no, que no van a inundar los comunistas, que esto tiene que ver con que China nos va a imponer una ideología comunista cuando que está demostrado que eso no es así. Muchísimos países democráticos eh, comercian con China, tienen tratados de libre comercio con China. Es cuestión de prepararnos, ¿verdad? Nuestra mano de obra vamos a tener que prepararnos mejor, vamos a tener que capacitarnos mejor. Y yo creo que es interesante lo que está haciendo Uruguay. Habría que ver cómo les va a ellos, porque también lo que le venden ellos a China, nosotros también le vendemos, ¿verdad? Y hay mercado para todo, eso es lo bueno con China, hay mercado para todo, ellos consumen muchísimo. Así que yo creo que nuestro país tiene una oportunidad interesante y a estar expectantes, ¿verdad? De cómo le va a Uruguay. Jorge, cuando hablamos de China, sin duda tenemos que hablar de volumen.
cuando hablamos de volumen tenemos que hablar de precios. ¿Paraguay está preparado para poder sostener este volumen con relación al precio? Bueno, eso se negocia, tenemos que mirar siempre a China. Hay un error también cuando se mira al mercado chino, ¿verdad? Es un continente, un subcontinente, ¿verdad? Entonces, por supuesto que nosotros no le vamos a poder vender a toda China todo lo que ellos demandan. Siempre la gente dice eso, no, nosotros no vamos a poder venderle, no vamos a poder exportar todo lo que ellos piden, pero nosotros podemos vender a un barrio de Shanghái o podemos venderle a una ciudad relativamente pequeña en China. No necesariamente venderle a toda China. Hay productos para vender, muchísimos países del mundo lo están haciendo. Nosotros tenemos que dejar de inventar excusas porque es impresionante. Yo, cada cosa que leo acá, la gente inventa excusas, más bien por cuestiones ideológicas, temores infundados. Y hay muchos trabajos realizados. Ayer estuve hablando con un economista de la Universidad Católica de Chile. Ellos tienen 50 años de relaciones diplomáticas con China y ya desde el 2005 están con el Tratado de Libre Comercio. Y él me decía, el balance es positivo. Por supuesto que siempre hay pequeños, hay pérdidas en algunos sectores, pero hay más ganancias y eso está reflejado y ellos están aumentando su oferta exportable ya, no solamente con materias primas, sino con otro tipo de productos también, incluso de servicios. Entonces, es cuestión de prepararse. Siempre digo cuando me hacen una entrevista sobre el tema de China, preparémonos. Eso sí me preocupa en Paraguay, no se habla del tema y cuando se quiere hablar del tema se ideologiza o se politiza. No tengamos miedo a China. Ellos fueron potencia mundial en, en siglos anteriores. En los últimos 100 años lo que China se estancó un poco, pero después ahora está empezando a hacer otra vez lo que antes era luego nomás. Jorge, muchísimas gracias por tu análisis, valoramos tu tiempo, consideramos algo muy importante por lo que mencionabas, por estos cambios que se están dando, por estas nuevas ideas que surgen a partir de esta reunión del bloque y las proyecciones en atención también a lo que pueda significar para nuestro país como nicho de mercado y veremos si se logra avanzar o no y qué tanto esto podría generar beneficio y qué tanto puede ser aprovechado también. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que podemos. Muchas gracias.